Hola, muy buenos días. Soy María Elisa Leal Ortiz. Estoy en el curso de Pensamiento Lógico Matemático con la docente Luis Midia Tarazona. Soy integrante del grupo número 3 con mis compañeras Ticia Palacio y Jessica Joana Martínez. A continuación les voy a hablar sobre el razonamiento lógico. Entonces encontramos razonamiento lógico es la capacidad que tiene cada persona de procesar la información por medio de principios lógicos. Para llegar a los análisis y procesar esa información se adquiere por medio de conocimiento para así llegar a tener conclusiones que tengan coherencia. Este pensamiento lógico se divide en dos tipos principales, el deductivo y el inductivo. En estos dos razonamientos, mi compañera Jessica les hablará exactamente qué significa cada uno. Características del pensamiento lógico. Entonces, encontramos relacionar, se relacionan elementos que pueden ser concretos y coherentes. Deductivo, se parte de una premisa que son generalizaciones para llegar a una conclusión. Concreto, se desarrollan ideas que son válidas porque tiene correlación con cosas que son reales. Innovador, se desarrolla ideas que modifican conceptos y teorías. Secuenciar, se parte de ideas para llegar a otra por medio de secuencias. Analítico, se estudia un fenómeno examinando cada una de sus partes y de manera ordenada. Luego continuamos con razonamiento abstracto, que es la capacidad que tiene cada persona para crear ideas originales de cómo se puede resolver problemas desde una lógica, evaluando la inteligencia de cada persona. Entonces, analizamos en esta diapositiva la figura número 1, que está a la izquierda. Miramos unos cuadritos que son con unas manijas de reloj. Tienen su secuencia. Ahí vemos que la primera va a la izquierda, luego sube diagonal un poquito a la izquierda, diagonal a la esquina, luego en toda la mitad, y vemos que en las figuras de abajo nos pregunta que cuál es. Entonces, la que tiene así como más coherencia viendo es la 5, porque viendo que gira un poquito a la derecha, a la esquina, y vemos que el cuadrito de abajo está en la parte inferior izquierda. Entonces ahí escogí las 5. Sigue con la siguiente figura. Vemos unos cuadritos que tienen un relleno negrito. Ahí analizamos que el primer cuadrito tiene el negrito en la parte superior izquierda. Luego, la segunda, vemos esos cuadritos que baja, los triangulitos baja negro hacia la parte inferior. Luego sube 3 cuadritos más, negrito a la parte superior de izquierda. Entonces ahí viendo la secuencia de esas, escogí la C, que son 4 cuadritos bajando hacia la parte derecha hacia abajo. Otras figuras que encontramos, razonamiento abstracto, vemos aquí unos dados, la secuencia, ¿sí? El primer dado tiene una pepita, el segundo dado tiene 2 pepitas, el tercero tiene 3 pepitas y el cuarto tiene 4 pepitas. Entonces escogí el dado A, que continúa la secuencia y son 5 pepitas. En la siguiente figura son unas flechas. En la primera figura analizamos que hay 2 flechas hacia abajo, ¿sí? Que se chocan las puntas. Y vemos otra flecha que va diagonal a la izquierda, entonces escogí la C, que es diagonal a la derecha, viendo la secuencia de las siguientes flechas. En la 2 vemos que las flechas tienen diferentes movimientos, secuencia. En esta escogí la A, ¿sí? Para que siguiera como el orden diferente a las demás. Y para que llegara a tocar el cuadrito de color verde. A continuación sigue mi compañera Jessica, que le seguirá hablando de su tema. Muchísimas gracias. El razonamiento inductivo o método inductivo es un tipo de razonamiento donde hay unas premisas que parten de lo particular a lo general. Estas premisas apoyan la conclusión pero no la garantizan en su totalidad. Se dice que se observa que hay un X, por lo tanto sucede Y. Se induce que cada vez
que se observa X, ocurre Y. Se requieren para llegar a realizar un razonamiento inductivo. Primero se observa, luego se experimenta y luego se infiere. Como se ve en la diapositiva, se observa que una planta crece bajo la luz solar y el agua. Se experimenta que las plantas del vecino crecen bajo la luz solar y el agua. Se infiere que las plantas en su totalidad crecen bajo la luz solar y el agua. En el método inductivo se da primeramente la observación de un hecho o un suceso. Seguido a esto se da la experiencia, la repetición del evento o del hecho bajo unas circunstancias. Luego se da la inferencia, la proposición de por qué está sucediendo este hecho o evento. Luego se hace la generalización, que es una ampliación de los conceptos de por qué se dan los eventos. Y por último se da la probabilidad, donde puede ser verídica o falsa, recordando que en el método inductivo las premisas apoyan la conclusión, pero no garantizan totalmente que éstas sean verídicas. Ejemplos de razonamiento inductivo. Premisa 1. El hierro es buen conductor de energía eléctrica. Premisa 2. El cobre es buen conductor de energía eléctrica. Conclusión. Los metales son buenos conductores de energía eléctrica. Segundo ejemplo. Premisa 1. Suelto una manzana y cae al suelo. Premisa 2. Suelto un lápiz y este cae al suelo. Premisa 3. Suelto una botella y esta cae al suelo. Conclusión. Todos los objetos caen al suelo. El razonamiento deductivo quiere decir que es el acto de ir de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto. En el razonamiento deductivo, la conclusión se encuentra dentro de las premisas, o mejor dicho, la conclusión es consecuencia de las premisas. Características del razonamiento deductivo. Parte de lo general a lo particular, o sea, llega a una conclusión. Es un razonamiento descendente. Si las premisas son verdaderas, la conclusión es válida. La conclusión está dentro de las premisas o es consecuencia de ellas. Ejemplos de razonamiento deductivo. Los seres humanos tienen la capacidad de razonar. Pedro es un ser humano. Conclusión. Pedro tiene la capacidad de razonar. Segundo ejemplo. Todos los planetas son redondos. La Tierra es un planeta. Conclusión. La Tierra es redonda. El método científico tiene como finalidad establecer métodos y leyes y teorías que expliquen el funcionamiento del mundo a través de la ocurrencia de hechos. Este método tiene dos características, que es la falsabilidad, que es falseable, puede ser falseable, y la reproducibilidad, que puede ser realizada por otro tipo de persona o personas. Es un método que ha aportado mucho al descubrimiento de muchos inventos en la actualidad y de mucho apoyo a la ciencia, y es muy utilizado en las ciencias como la química, la física, la biología y hasta en la misma psicología. Los pasos que se deben seguir para el método científico son primeramente la observación. Seguido a esto vienen las preguntas o el planteamiento del problema. Luego viene la hipótesis. Después de esto viene la experiencia. Verificar por medio de experiencias los hechos o los sucesos que están ocurriendo. Seguido a esto viene el análisis
el análisis de los resultados o la comprobación. Y por último está la tesis o las conclusiones del método utilizado. Mi nombre es Dilcia Aparicio. A continuación les voy a hablar sobre silogismos categóricos, la forma estándar de silogismo categórico. ¿Qué es un silogismo categórico? El silogismo categórico es un tipo de razonamiento lógico que utiliza proposiciones lógicas, proposiciones categóricas para llegar a una conclusión válida. Consta de dos premisas y una conclusión, donde tiene dos términos que se relacionan y establecen una relación entre ellos. Aquí en esta representación que les estoy mostrando de silogismos categóricos nos está mostrando que todo S es P, o sea que está la parte universal, todo S es P. De todo S es P, ningún S es P. Entonces tenemos acá la representación de que ningún S es P. Algún S es P, entonces acá nos muestra que algún S es P. Algún S no es P, entonces también podemos decir alguno no es P. Entonces decíamos que los silogismos es un argumento deductivo, que es la inferencia que resulta del ordenamiento de dos proposiciones y una conclusión. Acá les presento un ejemplo que es: todos los músicos son creativos, algunos poetas son creativos, por lo tanto, algunos poetas son músicos. La premisa 1 está conformada con todos los músicos son creativos. La premisa 2 es algunos poetas son creativos. Y la conclusión es por lo tanto, algunos poetas son músicos. Tenemos tres términos en este ejemplo que son músicos, son creativos, son poetas. Para saber el término mayor, el término medio y el término menor, entonces sabemos que el término mayor está conformado por el predicado de la conclusión. En este caso son músicos. Tenemos músicos en la conclusión y músicos en la premisa 1. Por lo tanto, músicos es el término mayor. Tenemos el término medio, que el término medio es el que está conformado por el que enlaza, el de enlace. En este caso serían creativos. Creativos es los que están enlazando en el ejemplo. Algunos poetas son creativos, todos los músicos son creativos. Este es el término medio. El término menor entonces es el que estaba conformado por el sujeto de la conclusión. Entonces vemos que poetas es el sujeto, lo encontramos en la conclusión y también lo encontramos en la premisa 2, poetas y poetas. Ese es el término menor. Para saber la forma estándar, entonces sabemos que el término, ya sabemos cuál es el término mayor, término medio y término menor. Por lo tanto, la premisa mayor son todos los A, cuando todos los A son B, o la premisa menor, algunos C son A en conclusión, y la conclusión, por lo tanto, algunos C son B. Teniendo estas forma estándar, podemos ver también la parte de las categorías de la estructura. Entonces sabemos que todos es universal, algunos es particular. Particular positivo, afirmativo, entonces acá tenemos universal y tenemos el particular.
Muchas gracias.